Vladimir Putin calificó el atentado en Moscú como un acto terrorista salvaje tras un ataque a una sala de conciertos que dejó más de 140 muertos. Los atacantes, vinculados al Estado Islámico, intentaron huir a Ucrania pero fueron detenidos. Putin prometió castigo para todos los responsables y declaró día de luto nacional. En un mundo donde la paz parece estar siempre al alcance de la mano, eventos inesperados nos recuerdan la fragilidad de nuestra cotidianidad. Recientemente, la capital de Rusia, Moscú, fue sacudida por un suceso que ha capturado la atención internacional. El presidente Vladimir Putin ha calificado un devastador atentado en Moscú como un acto terrorista salvaje. Este evento no solo ha impactado a la nación rusa, sino que también envía ondas de choque a través del escenario mundial, reavivando discusiones sobre seguridad, terrorismo y la búsqueda incansable de paz. Hoy, exploraremos los detalles de este trágico evento, su contexto y las implicaciones que tiene para todos nosotros. Quédate para entender más sobre lo sucedido y por qué es crucial prestar atención a estos eventos globales. El corazón de Moscú fue sacudido por un evento impactante. En la sala de conciertos Crocus City Hall, un lugar conocido por albergar eventos de gran escala, se desató un atentado. Este ataque no solo perturbó la paz de una noche cualquiera, sino que también dejó tras de sí una estela de víctimas, resonando a través de la comunidad y más allá. La elección del lugar y el momento del ataque no fueron aleatorios, revelando la intensidad y la seriedad del acto terrorista. Este suceso trágico no solo plantea interrogantes sobre la seguridad, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre sus causas y consecuencias. Inmediatamente después del ataque, la respuesta de Vladimir Putin no se hizo esperar. El líder ruso calificó el evento como un acto terrorista salvaje, subrayando la gravedad del asunto. Resaltó la prontitud y eficacia de las fuerzas de seguridad al detener a los 4 atacantes implicados. Putin prometió un castigo severo para los responsables, reafirmando su compromiso con la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. Esta firme declaración no solo muestra la postura de Rusia ante tales actos, sino que también envía un mensaje claro a la comunidad internacional sobre su política antiterrorista. En un giro inquietante, el Estado Islámico ha reivindicado la responsabilidad por el devastador atentado en Moscú, marcando un sombrío recordatorio de sus capacidades para infligir daño lejos de sus bases tradicionales. Esta afirmación no solo subraya la persistente amenaza que representa el grupo terrorista, sino también su deseo de proyectar poder y sembrar el terror más allá de las regiones que normalmente asociamos con su actividad. Analizaremos lo que esta reivindicación significa para la seguridad global y cómo podría afectar las respuestas de los gobiernos internacionales. En un giro alarmante de eventos, el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque, marcando este suceso como un eslabón en su cadena de acciones terroristas a nivel mundial. Esta reivindicación añade una capa de complejidad al incidente, impulsando a las autoridades y a la comunidad internacional a reconsiderar y fortalecer sus estrategias contra el terrorismo. Este reconocimiento por parte del Estado Islámico no solo subraya la naturaleza calculada del ataque, sino que también plantea interrogantes sobre la seguridad global. Las repercusiones del ataque fueron inmediatas y significativas, llevando al gobierno a declarar un día de luto nacional, un gesto que refleja la magnitud de la tragedia y el duelo compartido por toda la nación. La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad, culminando en la detención de los sospechosos, demuestra la resolución del Estado en enfrentar tales actos de violencia. Este conjunto de acciones subraya la gravedad con que se toman estos atentados y el compromiso con la justicia y la seguridad de la población. Las consecuencias del atentado en Moscú fueron profundas, llevando al gobierno a declarar un día de luto nacional, reflejando la gravedad del evento y la solidaridad en el duelo. Además, la rápida actuación de las fuerzas de seguridad resultó en la detención de los sospechosos, demostrando un firme compromiso con la justicia y la seguridad pública. Estas acciones resaltan la seriedad con la que se abordan tales actos de violencia y el esfuerzo continuo por mantener la seguridad. La reflexión final sobre el atentado en Moscú nos lleva a contemplar el impacto persistente de la violencia terrorista en la seguridad global y la importancia crítica de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. Este evento subraya la necesidad de estrategias unificadas y resilientes para enfrentar estas amenazas. Te invito a compartir tus pensamientos y opiniones en los comentarios. ¿Cómo crees que se deberían abordar estos desafíos para asegurar un futuro más seguro? Tu perspectiva es valiosa en esta conversación global.